Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar acerca de un transformador, cuáles son sus propiedades físicas, cómo funciona, y además de eso vamos a realizar algunas figuras y unas simulaciones utilizando la herramienta COMSOL Multiphysics, que nos va a permitir poder observar el campo magnético y el campo eléctrico al interior de dicho transformador. Además, por supuesto, ver cómo es el comportamiento de la corriente y el voltaje en cada uno de sus terminales. Empecemos entonces con qué es un transformador. En introducción sabemos que el transformador se define como un dispositivo eléctrico que nos permite ya sea aumentar o disminuir el valor de la tensión o también la corriente. Además de eso sabemos que si aumentamos la corriente o disminuimos la corriente va a haber una influencia en la potencia que ingresa o en la potencia que sale de dicho transformador. Entonces, siguiendo con esto, sabemos que por definición física como tal, un transformador se define de forma básica como se muestra en la figura de la derecha. Tenemos un N1 que es el número de espiras que tiene el devanado del primario, y a ese devanado le aplicamos una diferencia de potencial, un voltaje V1 de entrada. Efectivamente, también tenemos del otro lado un número de espiras que va a ser el número de espiras del segundo devanado, que va a ser el de la salida de dicho transformador. Ahora, yo sé que el voltaje que voy a tener de salida va a ser diferente al de entrada, y vamos a ver también eso de qué depende. Una vez yo tengo la forma esquemática de poder representar dicho transformador, sabemos que usualmente tenemos las siguientes ecuaciones. Sabemos que la relación del voltaje de entrada y el voltaje de salida se relaciona con la corriente de salida y la corriente de entrada, como muestra en la ecuación inferior derecha de la pantalla, y por supuesto va a estar relacionada con el número de espiras del devanado, ya sea del primario o del secundario, donde sabemos que el primario está relacionado con el número de espiras de la entrada y el número de espiras secundarias está relacionado con el número de espiras de la salida. Y efectivamente esta ecuación la podemos sacar de la siguiente forma, la podemos obtener de la siguiente forma. Una vez nosotros tenemos, como muestro acá, el voltaje del primario, que está relacionado por el número de vueltas del primario y la variación de flujo de campo magnético en el tiempo, ¿sí?, que es como se muestra en esta ecuación que estoy señalando con el mouse, podemos también saber que el voltaje del secundario está relacionado de la siguiente forma, con el número de vueltas que tiene el secundario y la variación del flujo de campo magnético en el tiempo, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que en el sistema la variación de flujo de campo magnético es la misma, ¿sí? Luego, si yo puedo relacionar esas dos ecuaciones, puedo decir lo siguiente, que el voltaje del primario sobre el número de espiras del primario va a ser igual al voltaje del secundario sobre el número de vueltas en el secundario. Ahora, despejando esta ecuación o ordenándola, yo puedo obtener lo siguiente, que el voltaje en el primario sobre el voltaje del secundario va a estar dada por la siguiente ecuación, por el número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario. Es decir, si yo continúo resolviendo esta ecuación, encuentro lo siguiente, que el voltaje en el secundario va a ser igual al voltaje del primario por un factor que me va a relacionar el número de vueltas o el número de espiras en el primario y en el secundario. Efectivamente vamos a tener que para este caso tengo que va a ser la relación del número de secundarios, número de vueltas en el secundario sobre el número de vueltas del primario. Entonces, si yo ya tengo esta ecuación, la cual estoy encerrando, yo puedo observar lo siguiente, que a mayor vueltas en el secundario, a mayor vueltas en este valor del secundario, yo puedo observar entonces
que si el número de vueltas en el secundario aumenta, entonces el voltaje en el secundario va a aumentar. Pero ahora imagínense que yo no quiero un transformador del cual me aumente el voltaje, sino de tal forma de que me disminuya el voltaje. Puede ser la ocasión o puede ser el caso. En ese caso yo tengo lo siguiente, que si yo tengo que el número de vueltas en el secundario disminuye, pues el voltaje en el secundario, en este caso, va a disminuir. Sí. Continuando con la presentación, podemos ver lo siguiente. Y aquí obtenemos las relaciones que acabo de demostrar. Entonces, miremos este ejemplo. Tengo una entrada de 120 voltios, listo. Y ahora tengo una salida de 3 a 12 voltios. Este es el caso en el que les hablaba, que se genera como tal un campo magnético que induce la corriente a través del núcleo del metal hacia la salida de 3 a 12 voltios. Otra cosa a notar aquí importante es que sabemos que tenemos una corriente alterna, es decir, tenemos una señal sinusoidal o cosenoidal. Y sabemos que en nuestro caso, si tomamos el voltaje de salida del toma corriente, sabemos que tenemos un valor de 120 voltios. ¿Sí? Aquí se muestran los componentes básicos que contiene un transformador. Ahora miremos los tipos de transformadores. Efectivamente se encuentran en el mercado muchos transformadores dependiendo también efectivamente de su construcción y de su aplicación. Ahí están las clasificaciones que se muestran en la filmina o en el slide que les estoy mostrando. Ahora veamos un poco de la historia del transformador. Entonces sabemos que entre 1884 y 1885 los ingenieros húngaros Szivernowski, Blatty y Deri de la compañía Ganz crearon en Budapest el modelo ZBD, que es el de transformador de corriente alterna basado en un diseño de Walloop Gibbs. Ahí está. Nos vieron la forma matemática de los transformadores, que fue la que hace poco les enseñé. Efectivamente, que me relaciona la tensión tanto de salida, tanto el secundario como el primario, con el número de espiras del secundario con el número de espiras del secundario, del primario con el del secundario. Ahora podemos ver lo siguiente. Una vez ya tenemos claro cómo se obtiene esta ecuación, podemos hacer la simulación o la animación de un núcleo de hierro usando la herramienta COMSOL, como les acabo de decir. Ahí tenemos algunos ejemplos de experimentos realizados por Michael Faraday en 1831, el cual nos dio una luz o nos dio una pista, por decirlo así, de cómo funcionaba el transformador partiendo de la inducción de campo electromagnético. ¿Sí? Por ejemplo, miremos el siguiente ejemplo de transformador. Tenemos básicamente una conexión de primario, un devanado acá, que es lo que se conoce como el envolvente de las bobinas. Tenemos un núcleo ferromagnético. Cabe aclarar que la definición de ferromagnético es aquel material que permite que sus dipolos magnéticos se alineen con el campo magnético que yo le aplique en el exterior. Una vez yo tengo eso, yo puedo hacer la animación de lo que les estaba hablando. Ahora vamos a ver un poco la animación de lo que tenemos acá. Aquí lo que les voy a mostrar es la herramienta COMSOL, cómo utilizarla y cómo implementar el caso de un núcleo de hierro. Efectivamente, la figura básica que vamos a simular es la siguiente. Sí, tenemos entonces que, por definición, un circuito que usa un transformador, ya sea de voltaje o de corriente, es de la siguiente forma. Efectivamente, aquí se muestran las ecuaciones que ya acabamos de demostrar, ¿sí? Miremos, por ejemplo, uno de los resultados que hemos obtenido, que se relaciona la densidad de flujo de campo magnético,
normal de la distribución de corriente, ¿sí? Vamos a la figura 3. En la figura 3 tenemos la animación efectivamente del flujo de campo magnético al interior del núcleo de hierro, ¿sí? Además de eso, hay que tener en cuenta que lo tenemos que hacer para ciertos valores de tiempo, porque sabemos que tenemos corrientes oscilatorias, es decir, esta corriente que aparece aquí va a cambiar de dirección, que es lo que vamos a ver a continuación en la animación. Sí, ahora aquí en esta figura tenemos también la magnitud de la densidad de flujo en el interior del transformador. Aquí efectivamente lo tomamos para el mismo valor de tiempo, ¿sí? Y aquí lo que tenemos ya no es el flujo de campo magnético en la parte externa, sino en la parte interna, es decir, es como si le hiciéramos un corte transversal a este núcleo de hierro. Recordar que se usan materiales ferromagnéticos, como acabé de decir, donde lo que se busca es que la orientación de los dipolos magnéticos del material sean fáciles de orientar al aplicarle un campo magnético externo, ¿sí? Bien, una vez tenemos esto, también podemos hacer figuras como el voltaje inducido en el primario versus el tiempo en segundos, y podemos ver efectivamente que es variable o que es cambiante. Podemos ver efectivamente cómo es oscilatorio, y esto se debe a que nosotros sabemos que esta señal es del tipo sinusoidal, es decir, de la siguiente forma. Nosotros sabemos que una señal sinusoidal, por ejemplo, es de la siguiente forma. Vamos a colocar aquí el lápiz. Sabemos que si nosotros queremos graficar corriente versus tiempo, por ejemplo, va a ser una señal sinusoidal. En el caso cuando sabemos que es corriente alterna y sabemos que ese es el valor de pico. Además de eso, sabemos que la distancia que hay desde acá hasta acá va a ser un periodo completo. La distancia en la medida en el cual estamos tomándolo como tal en el eje X, donde en el eje X va a estar el periodo en segundos, por ejemplo. Si tenemos una vez el periodo en segundos, sabemos que la diferencia de tiempo que hay entre dos picos va a ser el periodo de la onda. Y ahora podemos también efectivamente relacionar la frecuencia con la cual va a oscilar, como nosotros lo conocemos como 2πf. Esta va a ser la frecuencia angular, y sabemos efectivamente que la frecuencia temporal se relaciona de la siguiente forma con el periodo, como 1 sobre el periodo de oscilación de dicha onda, que es lo que tenemos acá. Es por eso que en la gráfica que les acabo de mostrar, nosotros tenemos un comportamiento sinusoidal, ¿sí? Al igual tenemos el voltaje inducido. Como sabemos nosotros, el voltaje y la corriente se relacionan de la siguiente forma. Sabemos que va a ser en este caso que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Luego es debido a esta relación que si la corriente va a ser oscilatoria, pues sabemos también que el voltaje va a ser oscilatorio, como lo podemos ver en la figura que mostramos acá, ¿sí? Recordar que en la primera figura mostramos el voltaje inducido versus el tiempo en segundos, ¿sí? Aquí en la segunda gráfica mostramos básicamente lo mismo. Miremos ahora qué pasa cuando mostramos la corriente, ¿sí? ¿Qué cambió? Tenemos básicamente que la amplitud va a cambiar efectivamente. Aquí en esta gráfica, por ejemplo, podemos ver un valor de 0.17 más o menos aproximadamente de pico en la corriente. En la siguiente gráfica podemos ver un valor de pico de 0.0018, eso son casi 1,8 miliamperios como pico en el caso de la corriente en el secundario, ¿sí? Y efectivamente está en función del tiempo. Para ver los parámetros, aquí tenemos más figuras de la corriente inducida que se da y el voltaje, por supuesto, también, que como se muestran estas figuras, ¿sí? Aquí en
en esta tabla se muestran los parámetros con los cuales se simuló el núcleo de hierro, el transformador como tal. Entonces tenemos lo siguiente: para el primario, el lado del primario tiene una resistencia de 100 ohmios, el secundario cuenta con una resistencia de 1 por 10 a la 4 ohmios. Aquí tenemos el número de vueltas del primario, el número de vueltas del secundario, y aquí tenemos la frecuencia a la cual está oscilando el voltaje, valores que debemos insertar en la simulación. Y aquí a continuación mostramos paso a paso cómo se realiza el montaje en cuanto a la parte geométrica del objeto que vamos a simular. Sí, aquí está. Lo que les quiero mostrar para finalizar es cuál es el resultado final, cuál es el resultado de la simulación, donde me muestran la línea del campo magnético o el campo vectorial. El campo magnético que se puede ver ahí. Para eso